Gracias porque tú nos das esa promesa de perdonar y de cuidar de nosotros cada día. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, buenos días. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. ¿Cómo estamos? Bien. Vamos a poner el mensaje en esta mañana, ¿verdad? Que lleva por título Parálisis Espiritual. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo nos hemos sentido? Ok, ahí estamos. ¿Cuántos conocen la historia de la curación del paralítico? ¿Cuántos? ¿O cuántos no la conocen? Yo pienso que muchos. Estos mensajes son símbolo de nosotros, ¿verdad? Nos identificamos con este tipo de personas. ¿Por qué nos identificamos con este tipo de parábola o este tipo de milagros? ¿Por qué pensamos nosotros que nos identificamos con él? Porque antes de recibir la sanidad, necesitamos tener el perdón ¿de qué? De nuestros pecados, de nuestras fallas. Porque cada enfermedad en los tiempos pasados, cada enfermedad era generada, ¿por qué? Porque éramos pecadores, o porque el antepasado había hecho algo que no estaba de acuerdo con las normas de ¿quién? De Dios. Y empiezo narrando esto. Los milagros registrados en la Biblia son apenas muestra de la gran cantidad de milagros que Jesús realizó en esta tierra. La razón de su registro es porque cada uno de esos milagros nos deja enseñanza. En particular, este es el caso de la cura del paralítico. Ahí en Marcos 2, en el capítulo 2, podemos ver la historia. Pero antes de yo seguir, vamos a inclinar el rostro para tener otra palabra de oración. Padre bendito, te pido que abras nuestra mente, nuestro corazón y aclares nuestras dudas, Señor, pero más que nada sanes nuestra tibieza y nuestra parálisis espiritual, Señor. Quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como digo, no son casualidades. Estas enfermedades que Dios o Jesús sanaba no eran casualidades. Era para demostrar que Él tiene poder y potestad terrenal, ¿verdad? No es de este mundo, pero Él nos sana a diario. La expresión, ¿verdad?, estaba en casa, se generó en uno de los primeros milagros que Él hizo cuando empezó su ministerio. La expresión estaba en casa llama la atención. ¿A cuánto les llama la atención esto? Apenas estamos empezando a entrar al mensaje. Pero si dice ahí, la expresión estaba en casa, llama la atención, porque no se refiere a Belén, donde Él nació, ni a Nazaret, donde Él se crió. Está hablando de Capernaum. ¿A alguien le es familiar esto? Ahí en el libro de Marcos, en Mateo 9, lo que leímos ahí, está la historia relatada. En Lucas 5 está la historia relatada de una manera
tan específica que vemos cuánta necesidad tenemos de venir a Dios, tenemos de buscar a Jesús. Dice que cuando él se refería, estaba en casa, era porque donde él pasaba o donde él llegaba tenía un punto de ¿qué? De refugio. Acuérdense, ¿qué le pasó a la suegra de Pedro? Enfermó. No fue casualidad que esta persona enfermara, fue porque había un propósito. Era un propósito que había ahí. Cuando Pedro le insistió al Señor, Señor, ven, maestro, sígueme, porque mi suegra ha enfermado, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué le dijo? Un momento, ahí voy. Pero Jesús, cuando se dirigía a sanar a alguien, lo primero que él le decía era ¿qué? Tus pecados te son ¿qué? Sin antes recibir el perdón de pecados no podemos ser ¿qué? Ser sanos. Cuando la suegra de Pedro fue sanada, dice el relato ahí en el 2, empieza narrando del 2 hasta en adelante, del 2:1 en adelante, en Marcos, empieza narrando que la expresión de esta persona fue que dijo, mi casa es tu ¿qué? Es tu casa. Cuando Jesús andaba por todos lados, se dirigió a Capernaum y llegó a la casa ¿de quién? De la suegra de Pedro. La gente lo escuchó alrededor y el Señor estaba ¿dónde? En casa. El Señor había llegado a casa porque él se sentía en casa. Ese era un símbolo de agradecimiento hacia Jesús. Y hoy no es la excepción. Los hogares han sido invadidos por el enemigo. ¿Por qué? Porque han alejado a Jesús, han sacado a Jesús de la casa. Hemos sacado a Jesús de nuestros hogares, lo hemos hecho a un lado y le decimos, Señor, la puerta está cerrada, hoy no, mañana sí. La única manera de evitar la destrucción total es dar la bienvenida ¿a quién? A Jesucristo que mora en nosotros. A Jesucristo, a Jesús. Cada día a nuestras casas para que Él sea el huésped de honor y nuestra única segura protección, y siga ¿en dónde? En casa. La segunda expresión dice, muchos querían ver ¿a quién? A Jesús. Muchos querían ver a Jesús. El hecho de que muchos querían ver a Jesús no significa necesariamente la garantía de su ¿qué? De su salvación. No basta la intención, es importante la actitud. De nada me sirve a mí tener la intención de venir todos los sábados a la iglesia. De nada me sirve a mí. ¿Por qué? ¿Por qué de nada me sirve a mí? Porque si yo predico de amor y no doy amor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Estoy alcanzando la redención de Dios, sí o no? No me contesten. Cuando yo decido por mí mismo, ¿qué estoy haciendo? Por eso dice ahí, muchos lo buscaban, pero no les garantizaba la ¿qué? La salvación. La salvación. De nada me sirve a mí tener un liderazgo a la mitad. De nada me sirve. No basta la intención, y es importante la actitud con que nos acercamos a Dios. El interés humano siempre busca su propio ¿qué? Su propio beneficio. Si tú me das, ¿yo qué? Yo te doy. Si no me das, I'm sorry. De esa manera trabaja el ser humano. Pero el principal beneficio que Dios nos quiere conceder es espiritual. Por eso les dije, cuando Jesús
sanaba o hacía un milagro, lo primero que él decía que tus pecados te ¿qué? Son perdonados. Si no recibes esta resolución de Jesús, ten cuidado. Por eso dice ahí, muchos querían ver a Jesús, pero no todos querían ni podían alcanzar la ¿qué? La salvación. Pasa hoy en la actualidad, por eso les puse el ejemplo. De nada me sirve a mí, sábado con sábado, predicar de amor, predicar de mi carácter, predicar de esto, predicar del otro, si no quiero yo alcanzar la salvación. Eso depende de mí. ¿Qué era la condición del paralítico? ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la condición? Una parálisis. Él no podía caminar, él no podía hablar, a lo mejor sí podía hablar, pero no podía levantar sus brazos, no podía moverse, no podía esto, no podía lo otro. El paralítico no puede mover su cuerpo en forma voluntaria. Dice que él no tenía la facultad para mover sus manos, sus pies. Asimismo, el pecado paraliza nuestras facultades espirituales. Podemos estar aquí en la iglesia por muchos años, mucho tiempo, no nada más en la iglesia, sino a nuestro alrededor, y nuestros actos hablan ¿por quién? Por nosotros mismos, por mí. Yo soy el que voy a entregar cuentas a Dios. Por eso dice ahí, aunque la condición del paralítico era no moverse, Dios tenía algo preparado para él. ¿Sí? Y es de esa parálisis que vino Jesús a salvar. A lo mejor dijo, yo puedo moverme, yo puedo andar, puedo caminar, ¿verdad? Puedo actuar, pero yo solo ayudo a los de mi grupo. ¿Sí? Le sonrío a mi grupo nada más porque el otro grupo como que no me cae bien. De esa manera estoy actuando en no querer alcanzar ¿qué? En no abrirle el corazón ¿a quién? A Dios. No le estoy cerrando la puerta a mi hermano Noé, a mi hermano Juan, a mi hermano Nacho, a mi hermano Alex. ¿Me estoy cerrando la puerta a quién? Yo. De nada me sirve a mí querer alcanzar a muchos con mi sonrisa, pero mis actos, mis actitudes dicen otra cosa. Estoy paralíticamente perdido espiritual ¿qué? Espiritualmente. Por eso dice aquí el trabajo de los verdaderos amigos. ¿Cuál es ese trabajo que yo como amigo debo de reflejar? No nomás a mi grupo, o no nomás con los que me lleven. Dice, al ver la fe de ellos, Jesús curó ¿a quién? Al paralítico. Ahí en Mateo 4, vamos a ir ahí a Mateo 2, a Lucas 4, 2. Lucas 2, refiriéndose al pasaje o a la historia que estoy dando de memoria, ¿verdad? Allí en el 2:4 dice, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que hacía el paralítico. Es la preocupación de los amigos. Esa debe de ser la preocupación mía, no importando si es mi amigo o no, no importando si me dejó de hablar o no. ¿Por qué? Porque yo estoy reflejando el amor de quién. Predico el amor de Dios, pero no lo estoy reflejando. Estoy reflejando mi carácter, estoy reflejando
mi ego, estoy reflejando todo lo que yo tengo, todos mis defectos, menos el amor de quién, de Dios, de Jesús. Ese es el trabajo verdadero de la iglesia hoy en día. La iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia soy yo. Yo tengo que ir a ver qué está pasando con la familia fulana, con la familia sultana. ¿Ha pasado esto? ¿Por qué ha pasado esto? Mientras no pasa nada, no nos preocupamos. Los amigos estaban contentos cuando se enteraron. Le vamos a poner un nombre al paralítico, aún no dice el nombre. Pero para no errarle, le vamos a poner Natanael. ¿Verdad? Aunque no era su nombre verdadero, no dice la Biblia, no especifica. Pero los amigos de Natanael vieron la necesidad y fueron a qué. Le dijeron, ahí siéntate ahí, espera que venga Jesús cuando él tenga tiempo. De esa manera se dirigieron a él. Vieron la posibilidad de acercarlo, dice, y cuando lo llegaron ahí, vieron que la multitud era mucha, la puerta estaba cerrada, estaba abarrotada de gente, las ventanas estaban abarrotadas, no había dónde, y ellos hicieron ¿qué? Un hoyo en el techo. Bajaron al lecho y Jesús lo primero que dijo: voy a dar prioridad a este paralítico, porque por la fe de ¿quiénes? De ellos que se preocuparon por él va a alcanzar la sanidad. Él va a alcanzar la sanidad. Por eso dice ahí, ese es el trabajo verdadero de la iglesia hoy: conducir los pecadores hasta los pies de ¿quién? De Jesucristo, porque los paralíticos no caminan, no levantan sus brazos para clamar a Dios. Nosotros tenemos que clamar por ellos al Señor. Nosotros estamos en un mundo de quejas. Vivimos en un mundo de quejas. Estamos completos y pareciera que nosotros somos los incompletos. Empezamos a quejarnos: Señor, es que este me hizo esto, es que este me hizo el otro. ¿Dónde está aquel que venía? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Aquel ya no viene, aquel esto, aquel... Oye, si ya no está viniendo, preocúpate por él. A buscarlos. Si el anciano de la iglesia no quiere ir porque no le cae bien esa familia, ni modo. Yo también puedo agarrar el... ¿Acaso la Biblia relata en Marcos no está diciendo y los ancianos de la iglesia se preocuparon por ser amigos de fulano, lo fueron y lo buscaron? Dice que ancianos, dice que diáconos, dice los amigos. No especifica quiénes eran los amigos. ¿O sí? La historia no relata, ¿no? Que el anciano de la iglesia, los escribas, los fariseos, el mandamás de allá, de aquel, el mandamás del otro lado, no dice de eso. ¿Qué dice ahí? Mas la fe de ellos, por la fe de ellos, esta persona alcanzó ¿qué? Sanidad. Y por nuestra fe, el Señor tendrá misericordia de ellos y obrará grandes milagros, y seremos los pies de los que no pueden caminar. No pueden caminar. Hay personas, una vez me dijo un amigo, ¿verdad? Allá en Monterrey, su tía, su abuelita, ¿verdad? Yo las conocía, la muchacha activa allá en la sociedad de jóvenes, liderazgo juvenil. Él conoció de Dios. Yo no lo conocía a él. Nada más que en una ocasión un familiar mío, una tía mía fue a Veracruz, ¿verdad? Y se le pegó en el autobús. Oiga, ¿para dónde va? No? Oiga, yo conozco a su sobrino, aunque yo no lo conocía o no me acordaba de él. Como líderes, a veces hay mucha gente que nos rodea, mucha gente que nos saluda. Porque a veces uno anda haciendo el trabajo de voluntario o X y uno presta su servicio. Esta persona
Me habló mi tía en la tarde. Yo cuando llegué ahí, esta persona, lo primero que me dijo: oye, ¿tú conoces a mi tía? Mi tía me ha hablado de ti, mi abuelita me habla de ti, que allá, que acá, y que fue y que vino. Yo no lo conocía. Dijo: no tengo a dónde ir, acabo de llegar de Veracruz, son 24 horas de camino, solo. Y dice mi tía: no, te lo vas a tener que llevar tú, porque aquí yo no tengo espacio. Yo vivía en un cuartito más chiquito que yo creo que el que está ahí, así más o menos como ese que está ahí, ¿verdad? Humildemente yo vivía, tenía mi cocinita, una camita individual. Digo, bueno, no vamos a caber los dos, pero el piso está ancho, ¿verdad? Entonces, el primer sábado yo me acuerdo que lo llevé a la iglesia. El segundo sábado me llegué a la iglesia. Él cuando llegó ahí conmigo ahí, él en su mochila traía un libro que se llama Seguridad y Paz. Es donde viene comprimido lo que es el deseo de toda la gente, conflicto de los siglos. Él leía ese libro, Seguridad y Paz. Investiguen eso. Son el espíritu de profecía de ese libro. Viene impreso. Ahí lo tengo en la casa, por cierto, porque él me lo regaló, ¿verdad? He escudriñado partes, pero cuando él me dijo: consígueme trabajo, le digo: bueno, te voy a conseguir trabajo, pero tú tienes que hablar por ti mismo, porque no me van a creer a mí me dan el sábado, pero tú tienes que hablar por ti. A la cuarta semana, cuando él empezó a trabajar, que ven a trabajar el sábado, sí, voy, empezó a ir. Cuando yo le dije, pasando el mes, después pasó un mes, 2 meses, esta persona me dijo: ora por mí. Y yo le dije: voy a orar por ti, pero la decisión la tienes que tomar ¿quién? Tú. Así hoy en día, cuando nosotros vamos a buscar a alguien, no, primero lo juzgamos, primero le decimos un montón de cosas y luego le decimos de lo que le va a pasar. Estos amigos se preocuparon, lo llevaron a Jesús, y por medio de Jesús alcanzó ¿la qué? La sanidad. El 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son ¿qué? Son perdonados. Cuando él dijo esto, los escribas o los ancianos de la iglesia, los diáconos: ¿qué blasfema está diciendo este? ¿Por qué está blasfemando? Y el 6 dice: y allí estaban los dirigentes de la iglesia, así, escuchando qué falla le hallaban, para decir: este sí, este no sirve, este tampoco, y este y el otro. Entonces nosotros nos encargamos de criticar o de hablar cosas que no son ciertas. Cosas que no son ciertas. Y es donde empieza la parálisis. Y cuando empieza la parálisis, si nosotros no le paramos, nosotros caemos también en esa silla de rueda igual que ellos. Yo por criticón, porque no, y yo por egoísta, él por decirme cosas, yo no escucharle, y yo por ser egoísta también. Hoy tenemos muchos territorios que abarcar, pero los escribas estaban pendientes de lo que estaba pasando. Jesús le oyó, o les vio el corazón, les escuchó, y ¿qué dijo? Aquí dice esta versión, dice: los escribas, dice, y aconteció que luego Jesús en su espíritu, en el 8, les decía: ¿qué cavilaban o qué hablaban? ¿Sí? ¿Y qué dice? Hablas,
caviláis, dice aquí mi versión, también la del hermano Noel ha de decir así, caviláis. En otras versiones dice hablar. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? ¿Qué es más fácil decirle a una persona? ¿Qué es más fácil decir? Voy a orar por ti. No me importa tu pasado. No me importa lo que tú hayas hecho. Por eso dice ahí que Jesús, en su misericordia y en su amor, quiso alcanzar a esa persona. ¿Qué te falta a ti? ¿Qué me falta a mí? ¿Qué tipo de parálisis estoy pasando yo? ¿Soy siendo instrumento de esa enfermedad paralítica que arrastró a esa persona? ¿O estoy siendo la solución a ese problema? Jesús cuestionó al paralítico y primero le refregó por qué estaba pasando eso. No. Los escribas estaban diciendo, esta persona blasfema con Dios. Solo Dios puede ¿qué? Sanar. Solo Jesús estaba diciendo la palabra correcta. Lo primero que él dijo cuando lo recibió, así a la suegra de Pedro, así a los enfermos, lo primero que Jesús les dijo, ¿qué fue lo que le dijo al paralítico? ¿Tus pecados te son qué? En ese momento la persona sintió ¿qué? Tranquilidad en su corazón, porque él sabía que lo que venía era una añadidura del perdón divino. Aunque él no podía llegar por sus propios medios, hubo personas que se interesaron en él. ¿Sí? Por eso les dije, muchos son seguidores de Cristo, pero muchos siguen a líderes, muchos siguen personas, muchos seguimos liderazgos equivocados. ¿Acaso lo que hacía Jesús en la tierra no era un liderazgo? ¿Sí? ¿Y qué dice el mensaje? Muchos lo seguían para alcanzar fama, porque en realidad su corazón no estaba convertido para poder alcanzar la salvación. El paralítico entendió la necesidad. Por eso cuando él fue sanado, ¿qué fue lo primero que hizo? Dice que agarró su lecho, caminó. No sé cuántos escribas estemos aquí hoy. No sé cuántas personas negativas estemos aquí hoy. Pero si Dios nos ha traído por un amigo, por un hermano, por un padre, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Porque no es casualidad que tú estés aquí. Dice que cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados. Esta es una enfermedad que nadie puede quitar. Y lo más bonito es cuando Jesús dio la orden y le dijo, levántate, recoge tu lecho. Y yo me imagino al paralítico contando el milagro que Jesús había hecho en él. Al igual con el ciego, al igual con diversas personas que recibieron la sanidad, ¿por medio de qué? El perdón de Dios. Porque sin el perdón no podemos alcanzar nada. De nada me sirve a mí decir, soy adventista del séptimo día, si cuando me hablan del sábado yo mismo digo, el sábado no importa. No, yo sé que el sábado no salva. Pero el sábado es punto de obediencia ¿a quién? A Dios. Cuando tú obedeces a Dios es porque tú has reconocido que eres pecador. Los amigos del paralítico entendían que ellos eran pecadores, pero era menester hacer el bien ¿a quién? A ese amigo. Hoy te digo en esta mañana, ¿verdad? Que Dios nos bendiga y Dios nos cuide a hacer el bien. Hacer el bien.
no a proclamar con egoísmo, no a proclamar con ese egocentrismo que tendemos a tener nosotros como personas. Pensamos que ya el mundo es de nosotros, cuando ni siquiera hemos podido alcanzar el perdón en nuestro ¿qué? Nuestro propio corazón. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga, hermanos, y atesoremos esto, de que no importa la parálisis que tú tengas, Dios la va a sanar. Una parálisis espiritual, porque a veces no oramos, a veces no leemos. Que Dios nos dé esas fuerzas y Dios nos dé la sanidad por completo de nuestros pecados y podamos levantarnos de esas parálisis. Que Dios nos bendiga. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Padre bendito, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias porque tú eres bueno en gran manera, Señor. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Gracias porque aún siendo pecadores tú te preocupas por nosotros. Gracias porque aún siendo arrogantes tú cambias nuestro carácter. Gracias porque aún siendo, Señor, a veces incrédulos en las cosas que predicamos o en las cosas que hacemos, Señor, tú te manifiestas en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tu amor, tu misericordia siempre nos alcanzará, Señor. Bendice a cada persona y a cada familia aquí representada, Señor. Yo no puedo saber con qué propósito los has traído, pero tú sí lo sabes, Señor. A lo mejor venimos, Señor, porque nuestro amigo nos dijo que viniéramos, nuestro hijo, nuestra esposa. No lo puedo yo saber, Señor, pero tú sí lo sabes. Quédate con nosotros y cambia nuestra forma de ver las cosas, de pensar, de actuar y de caminar contigo, Señor. No queremos caminar contigo vanamente, Señor, sino queremos ser transformados por tu Espíritu Santo, Señor, así como le diste la sanidad al paralítico. Perdona mis pecados y mis faltas, Señor, para poder alcanzar esa paz en mi corazón, Señor. Quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, vas a poner el último himno, ¿no? Nada más ponlo.